Y en esta mañana, apreciados hermanos, vamos a cambiar de tema. Ya estuvimos hablando sobre el noviazgo, ya sabemos que el noviazgo es un asunto de padres. Y hoy vamos a hablar sobre educación sexual. Que lamentablemente estamos dejando, hermano, esto a las escuelas, a los colegios, al mundo, y no estamos cumpliendo la responsabilidad maravillosa de educar. Es interesante que cuando vamos a la Escritura, por favor, libro de Génesis, capítulo 1. Lo primero que el Señor le dijo a la primera pareja lo primero que les dio fue una educación, una clase de vida sexual. Lo primero que hizo. Las primeras palabras que el Señor le dice a Adán y Eva es: fructificaos y multiplicaos. Son las primeras palabras que la Biblia registra que se le dijeron a Adán y Eva cuando fueron creados. Fructificaos y multiplicaos. En este tema vamos a hablar sobre la dignidad del sexo en la creación, porque tiene dignidad. Todo lo que Dios hizo es digno, tiene honra, tiene valor. Y si hay alguien que debe darle esa dignidad y esa honra a la vida sexual, es la iglesia. Vamos a hablar de la dignidad del sexo por el mandato de Dios y la dignidad del sexo por la aprobación de Dios, porque todo lo hizo Dios. Ahora, cuando estamos hablando de vida sexual, es importante cambiar nuestro chip en la mente, porque la mayoría cuando se habla de vida sexual, se habla de relaciones sexuales. La Biblia no habla de relaciones sexuales cuando se habla de vida sexual. Se habla de lo que somos, tal como Dios nos hizo. Dios nos hizo sexuales, porque nos hizo según su género. Y solo hizo dos sexos, varón y hembra, masculino y femenino. Cuando vamos a las Escrituras, vamos al libro de Génesis, por favor. Vamos a hacer un repaso en la creación de todas las cosas, antes de que Dios hiciera al hombre. Dios hizo toda una creación grandiosa y maravillosa. Y es interesante que en el versículo 21, vamos allí de Génesis capítulo 1. Cuando Dios empezó a crear la vida animal, después hizo al hombre que no es un animal, que parece y nos comportamos como animales, pero no es un animal, porque nos hizo especiales, distintos. Pero lamentablemente el pecado ha hecho que nosotros nos comportemos peor que los animales, pero no somos animales. Cuando los que estudiamos, no sé hoy en día si enseñarán lo mismo, pero los que estudiamos nos dijeron que nosotros éramos animales racionales y que los demás eran animales irracionales, pero hoy en día pareciera que fuera distinto. Pareciera que el perro y el gato sean más racionales que nosotros. Pero la Biblia no dice que Dios nos hizo animales. La Biblia dice que Dios nos hizo creación especial. Pero vamos a mirar cuando Dios hizo la creación. Dice el versículo 21, dijo Dios: produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron. Escuche, ¿cómo lo hizo? Según su género. ¿Y cuántos géneros hay? 2. No más, 2. Porque en la reproducción correcta se necesitan los 2 géneros, masculino y femenino. Y hizo los animales según su género y toda ave según su especie, porque existen solo 2 géneros, pero muchas especies. Las especies tienen que ver con cada clase de animalitos, que hay pájaros rojos, que hay pájaros azules, que hay pájaros de diferentes cualidades, que hay copetones, que hay gavilanes, que hay águilas, que hay avestruces, que hay gallinas. Son especies. ¿Pero cuántos géneros? 2. Y sigue diciendo el texto: y vio Dios que era bueno. Dios les dijo a esas aves: fructifíquense y multiplíquense. Es interesante que cuando Dios hizo la creación viva, les ordenó usar la sexualidad de cada uno para reproducirse. Y estamos en tiempos, hermanos, donde tenemos que educar a nuestros hijos desde la casa en la vida sexual. Enseñar a formar al niño según su género y según la especie. ¿Qué especie somos nosotros? Humanos. Tenemos que aprender a vivir como humanos, pero no como cualquier humano, sino como humanos creados por Dios. Y que debemos ser educados para vivir como esa especie.
Hoy en día es triste ver la maldad en los animales. ¿Usted ha visto un perro saltando a otro perro? ¿No lo ha visto así? Las perras saltando a otra perra, intentando hacer lo que no pueden hacer. Eso es parte de la degeneración del ser. Y todo eso es culpa ¿de quién? De nosotros, los seres humanos. Pero es necesario educar según lo que Dios estableció al principio. Por eso es necesario conocer muy bien Génesis 1 y Génesis 2 para saber cómo eran las cosas al principio. Porque Jesús es muy claro cuando enseña sobre la vida matrimonial y dice, no era así al principio. Por lo tanto, nosotros tenemos que mirar cómo era al principio antes de que todas las cosas se deterioraran por el pecado. Porque nosotros no debemos conformarnos al pecado ni a la generación pecaminosa. Tenemos que ser conformados a la nueva generación que es en Cristo Jesús. En Cristo volvemos otra vez a Génesis 1 y Génesis 2, a los planes originales de Dios. Y Dios les dice, fructifíquense y multipliquen, llenen la tierra, llenen las aguas. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. En el versículo 24, ahí está la misma orden. Dice Dios, produzca la tierra seres vivientes. ¿Según qué? Según su género. Y los géneros básicamente son ellos dos. Ya dentro del español usamos que el género neutro. Pero el género neutro no se usa realmente para hablar de la vida sexual, sino para hablar de cosas que se pueden usar de dos maneras, pues. Pues cuando uno usa el término, por ejemplo, la partícula lo perfecto, que puede ser para el uno y para el otro. Lo bueno, que es para los dos. Pero cuando se habla de género, solo se habla de él o ella, masculino o femenino, no más. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género. Bestias según su género, serpientes según su género, animales según su género de la tierra y según su especie. Y es interesante esos principios, porque hay diferentes clases de animales, pero solo dos géneros. Hay diferentes clases de serpientes, pero solo dos géneros, el macho y la hembra. Y es interesante que entre los animales ellos respetan su género y se buscan. Y es interesante que entre los animales ver este principio. Aún hay animales monógamos, ¿cierto? Dios preservó esto aún en los animales porque ellos tendrían, del principio eran monógamos. Cada uno tenía su propia pareja. Y creo que uno de los animales que son monógamos son los pingüinos, ¿cierto? Creo. Las águilas también. Ellos tienen una sola pareja para toda la vida. Y a pesar de que se dispersan a veces y vuelven a los lugares donde empollan huevos, se buscan, conocen su manera de comunicarse y entre miles se encuentran. Parte de la creación de Dios, cómo hizo Dios las cosas al principio y cómo Dios aún deja esos destellos en los animales de las cosas al principio para que nosotros también veamos, porque a ella les dio sabiduría para hacer las cosas. E hizo Dios los animales de la tierra según su género, y sigue repitiendo según su género, ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Y dice Dios que vio que era bueno. Entonces dijo Dios, ¿qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Y es interesante el versículo 26. ¿Cómo? Conforme a nuestra semejanza. Y es interesante, la imagen y la semejanza de Dios no es nuestro cuerpo. Ninguno de nosotros se parece a Dios y Dios no se parece a ninguno de nosotros en el cuerpo, porque Él no tiene cuerpo, Él es espíritu. Cuando habla de semejanza, imagen, semejanza, habla de que nos hizo personas como Él. Él es persona. De hecho, son tres personas en uno y nos hizo personas. Cuando Dios hizo al principio al ser humano, no lo hizo uno, no lo hizo individual, hizo uno, pero formado por dos, un hombre y una mujer. Pero los hizo personas como Él es persona, Dios es persona, y nos comunicó todas las cualidades de Él como persona. Hay cualidades de Él como Dios, pero las cualidades como persona no las comunicó. La capacidad de amar, perdonar, la capacidad de ser misericordioso, de ayudar, la capacidad realmente de hacer cosas, son las capacidades de una persona. El raciocinio, las emociones, son capacidades de una
personas y Él no las comunicó a nosotros. Por eso el texto es muy claro al decir: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En el cuerpo no somos imagen y semejanza de Dios. En el cuerpo somos imagen y semejanza ¿de quién? De Adán. De Adán. De Adán. Y Cristo fue hecho semejante a Adán en el cuerpo, pero no pecador. Porque de hecho recuerde que Adán fue hecho sin pecado. Fue hecho bueno, recto. Él decidió pecar. Cristo es el nuevo Adán. Por eso dice que se hizo semejante a nosotros, se hizo hombre. Por eso la Biblia dice en Romanos que es el segundo Adán. El segundo Adán. Y en el versículo 26 dice: conforme a nuestra semejanza, y lo hizo para señorear toda la creación. Señorear en los peces del mar. Por eso los hombres pueden educar los animales. Es interesante la capacidad que el hombre tiene de educar una ballena, educar un delfín, una foca. Cualquier animal, el hombre puede educarlo. Pero no hay quien nos eduque a nosotros realmente. Qué tremendo, ¿no? Una culebra, un animal tan fiero como una serpiente, y es educada, puede ser educada. Porque Dios dio esa autoridad al varón: señorees en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y el versículo 27 dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Sí, ¿cómo lo hizo? Varón y hembra, géneros. Y aquí no dice según su género, sino dice exactamente cómo lo creó: varón y hembra. Por eso, hermanos, la educación sexual en el hogar empieza con educar al niño desde el vientre según su género. Es interesante, hermanos, aún cuando la mujer sabe que está embarazada, y hoy con la tecnología que tenemos, que saben que es una niña, empieza a comprar ropa para niña, ya. Y a educar a esa niña del vientre, decirle: hija, esto es para usted. Aunque no lo ve, ella le muestra, le pone la barriguita: esto es para ti. Pero ella sí puede oír. Él sí puede oír. Puede sentir, entender. Uno de los problemas serios que nosotros tenemos es pensar que un bebé no puede entender. Desde el vientre pueden entender todas las cosas. Son una esponjita. Son una CPU virgen completamente, que no le puede meter cualquier programa que quiera. Y según los programas, así actuarán. El problema es que en este perverso mundo, como los programas de los computadores, todo programa tiene su virus. Y si la persona no sabe administrar bien ese programa, el virus lo destruye y destruye el computador. Lo mismo pasa en los seres humanos. El niño no trae educación, no trae programas, pero sí trae el virus. ¿O no es así? El niño viene del vientre sin programa, o tengo que programarlo. Tenemos que programar, pero el virus lo trae completico para destruir cualquier programa que le metamos. Lo trae completico. Por eso es necesario, hermanos, trabajar en la educación de nuestros hijos, que es lo que menos hacemos, lamentablemente. Es lo que menos hacemos. Creemos que lo que más necesita nuestro hijo son cosas. Lo que más nuestro hijo necesita es educación. Y para educar a un hijo tenemos que educarlo según el manual que Dios nos dio para educar, y en la Biblia, y es el que menos usamos. Dejamos que nuestros hijos los eduque la televisión, que los eduque la escuela, que los eduque el colegio, y al final decimos: hay que mandarlo a la universidad para que lo acaben de educar. La verdadera educación de un hijo no está en los colegios. Al contrario, allá los deterioran, los dañan y los preparan para servir al mundo, mas no a Dios. La verdadera educación está en la casa, pero con este libro. Enseñarle las cosas como fueron y cómo son desde el principio. Hermanos, una de las cosas que usted tiene que quitar de su mente, tiene que borrar de su memoria, es que Dios no permite, no quiere que su hijo se desarrolle con libertinaje. ¿Qué quiere decir? Usted no puede dar libertad a su hijo. No puede. El día que usted le dé libertad a su hijo, los virus de este mundo lo contaminarán. Estamos sujetos, hermanos, a este material, estamos sujetos a este libro, estamos sujetos a la Escritura, porque el que se somete a la Escritura se somete a Dios. No están sometidos a una religión, hermanos, no los someta a una religión. No les enseñe a ser religiosos, enséñeles a conocer a Dios. Enséñeles a conocer las Escrituras.
Porque el que conoce las Escrituras conoce a Dios, y el que conoce a Dios entiende las Escrituras. Y en este principio tenemos que entender, desde el principio, enseñarle al hijo, Dios te creó varón. Hermano Jason, ¿ha visto alguna vez a sus hijos tratando de colocarse los zapatos de la mamá? Hermana, ¿ha visto alguna vez a sus hijos intentando colocarse los zapatos suyos? No. ¿Sí? ¿Y quién ha hecho? Ay, hijo, cómo te quedan bonitos. No. No, hijo. Hijo, esos zapatos no son para ti. Son los zapatos de tu mamá, son los zapatos de una mujer. Si quieres, póntelos de tu papá. Ellos pueden coger los labiales de la mamá y decir, vamos a pintarlos, jugando. Decirle, no. No, hijos. Los labiales fueron hechos para las damas. Nosotros, Dios nos hizo perfectos. Ay, de una vez iban a revirar. Eso enseñarle orgullo a los pelados. No, esos elementos son de una dama. Son para las damas, para tu mamá, no para nosotros. Es parte de la educación sexual desde el inicio. Principios bíblicos, hermanos, que tengo que enseñarles a ustedes y seguir corrigiendo. Gracias a Dios, en esta congregación no lo he visto, pero si lo llego a ver, les voy a pagar un coscorrón a quien lo vea. Pero es triste ver en otra congregación viendo a una mujer besar a su hijo en la boca. A un hijo jamás se le puede dar un beso en la boca, ni por ninguna razón. Jamás, hermano. En el mundo lo hacen. La mamá besando a su hijo en la boca. No. Eso es degeneración sexual desde el principio. La boca es unos lugares erógenos, completamente erógenos. Y el niño debe guardar sus labios y la niña sus labios para su esposo y nadie más que para su esposo. Para nadie más. Porque son parte de la relación sexual, no de la vida sexual. Y son los principios bíblicos que Dios nos enseña. El principio bíblico en la vida sexual, que una madre y un padre jamás se debe bañar con sus hijos, jamás. Debe bañarlos, sí, pero ella nunca debe bañarse con ellos. Porque todo el cuerpo del niño es erógeno. Sus ojos son erógenos, todo lo que ve lo codicia. Y llega un tiempo cuando hay que enseñar al niño que se bañe solo, se vista solo. Son los principios bíblicos para enseñar a los niños realmente lo que Dios ordena, que cada uno viva según su género y respete su vida según su género, para que se preserve puro delante de Dios. Porque el cuerpo de la niña Dios lo reserva para un varón, su esposo, y el cuerpo del varón Dios lo reserva para una mujer, su esposa, y nada más. Por eso es maravilloso mirar esos textos y mirar la escritura, realmente cómo Dios nos hizo. Porque cuando hablamos de sexualidad, no hablamos de relaciones sexuales, hablamos de lo que Dios hizo en nosotros, personas, masculino y femenino. ¿De dónde la mujer es femenina? ¿Qué parte de la mujer son femeninas? Todas. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, la mujer es distinta al hombre. Y desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de los pies, el varón es masculino, y debe serlo. Debe serlo. Y esto es parte de la educación que nosotros debemos dar a nuestros hijos desde el vientre, hermanos. Porque eso no hay que esperar a los 18, ni a los 14, ni a los 15, cuando ellos empiezan a descubrir, oiga, yo soy mujer, uy, yo soy hombre. No, desde el vientre, la educación bíblica. Y hermanos, y a veces no se necesita apartar una hora de, esta es la hora de sexualidad en la casa, no. Es sencillamente enseñarle las escrituras normales. Ella nos educa por sí misma. Nos educa. El solo hecho de leerla nos educa. Y por eso es importante, hermanos, entender este principio. Y dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Y al crearlo, dice, y los bendijo, igual que bendijo a toda la creación. Y la misma creación, la misma orden que le dio a la creación general se la dio al hombre. ¿Cuál fue? Reproduzcase. O sea, la primera orden que Dios le da al ser humano es usar el género.
Porque sin el género no hay reproducción. Por eso Dios hizo los dos géneros para que existiera la reproducción. Y hermanos, ¿por qué hoy en día la mayoría de muchachitas no quieren casarse? Y la mayoría de hijos no se quieren casar. ¿Por qué? Porque no quieren tener hijos. No quieren cumplir la responsabilidad de multiplicarse, hermanos. Y algunos padres están muriendo viejos, esperando un nieto y no les llegó. Mueren decepcionados porque no ven la prole. Pero ¿dónde radica eso? No enseñaron a sus hijos desde el principio. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué Dios creó al hombre y a la mujer, humanamente hablando? Para multiplicarse, reproducirse, llenar la tierra. Mire lo que dice el versículo: bendijo Dios y le dijo: fructificaos, multiplíquense. ¿Y qué? Y llenen la tierra. Y sojuzguen la tierra, enseñoréense de la tierra, administren la tierra. Los peces del mar, las aves de los cielos, todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pero como nosotros no aprendemos eso, ustedes chiquitos, nos compran una mascota para que nos gobierne a nosotros. ¿O no es así? Compran un canario para que el canario los gobierne y les impida hacer las cosas que deben hacer. Por eso es maravilloso, hermanos, entender los principios bíblicos, entenderlos y disfrutar los principios. Entonces, cuando hablamos de educación sexual, mirando Génesis 1:27, tenemos que entender que la parte sexual, el ser mujer, el ser varón, tiene dignidad. Por eso el comportarse distinto a lo que Dios nos hizo es aberrante delante de Dios. Y es interesante, hermanos, que hablando de la homosexualidad, es en contra del sexo, básicamente. Ser homosexual es ir en contra del sexo. Dios dice que nosotros como creyentes ni siquiera debemos hablar de eso, ni siquiera mencionarlo en nuestra boca, porque es tan aberrante delante de Dios, porque va en contra de lo natural, de lo natural. En el servicio de las 11 vamos a hablar sobre el no conformarnos a este mundo, el no ser como el mundo. En el mundo ya ser homosexual es más importante que ser varón o hembra. Eso tiene mayor posición en el sistema. Los atienden mejor a ellos, tienen mejores privilegios, pueden salir más fácil a la calle que los demás. Sale una mujer a decir yo soy mujer y la silban. Sale un hombre a decir yo soy hombre y lo silban. Sale un homosexual a decir que homosexual, lo aplauden. Felicitaciones. Qué carácter, qué personalidad la de esa persona. ¿O no es así? ¿Y sabe por qué? Porque no se formaron los hijos desde el vientre a adorar al Dios de los cielos, sino que se les dejó que ellos mismos se adorasen así. Sí. ¿Vieron los peligros que corremos los padres con nuestros hijos? Es dejarlos pegados al espejo, admirándose ellos mismos. Eso es aberrante delante de Dios. Eso se llama idolatría. Narcisismo. Que se mira al espejo, sí, está bien, listo, chao, salga de ahí rapidito. Pero ellos no, ellos dan vueltas, se miran por todos lados, se miran cada vellito, se admiran así mismos, para luego irse y olvidarse cómo eran. Pero perversamente les hace creer que son la mejor Coca-Cola del desierto, pero desocupado el vaso. Todo eso es abominable delante de Dios. Para nosotros a veces es normal, pero no es normal. No es normal que una mujer se admire a sí mismo y no es normal que un varón se admire a sí mismo. Es el mismo principio del testimonio, que no te alabe tu propia boca, que te alabe la boca de los demás. Es el mismo principio, hermanos. Por eso es necesario entender estos principios y enseñarle a la niña que se pare frente a la mamá y frente al papá y le diga: mamá, ¿cómo estoy? Para que no sea ella la que se admire a sí mismo, sino que sea sus padres quienes determinen si está bien o no está bien. Que no sean los niños que se paren frente al espejo para determinar ellos si están bien o están mal, sino frente a sus padres: papá, ¿cómo estoy? ¿Estoy bien? ¿Les gusta así o no? Para que su arreglo también sea bajo autoridad
y sea para la gloria de Dios y de sus padres, y no para la jactancia de su propia carne. Son los principios bíblicos, hermanos. Ustedes los encuentran en la Escritura. Por eso cuando hablamos de ese texto, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra. Hablando de la dignidad de ser hombre y mujer, tenemos que decir que no fue un accidente. El mundo cree que usted fue un accidente. Un bim bang, una explosión lo formó usted. Una lagartija, por eso algunos dicen usted mucha lagartija, porque una lagartija mutó y salió usted. Algunos le dicen, este sí es un simio, oiga, porque creen que un simio mutó y quedó usted. Pero cuando entendemos las cosas desde el origen, no fue un accidente que usted fuera un hombre o usted fuese una mujer. Es triste ver aún entre la iglesia personas molestas porque son hombres o molestos porque son mujeres, sin entender que fue voluntad del Creador, que fue voluntad del Omnipotente, que fue voluntad del ser más sabio que puede existir, del Todopoderoso, que usted sea lo que hoy es. Ser hombre, ser mujer es voluntad de Dios. Ser otra cosa es perversión. Y es maravilloso, no fue un accidente. Dios se puso de acuerdo en su Trinidad. La Trinidad se puso de acuerdo. Ustedes no van a encontrar en ninguna parte de la Biblia que digan, dijo Dios, hagamos peces, hagamos vacas, hagamos no. Pero sí encuentran que Dios se puso en mutuo acuerdo. Listo, ya está la creación, ahora sí, hagamos. Decisión trinitaria de hacer al hombre y a la mujer, varón y hembra, para que cada uno viva como debe ser. No como a usted le parece, ni como a usted le gusta, ni como usted quiere, ni como el sistema manda, sino como Dios lo determinó en las Sagradas Escrituras. El solo hecho de haber nacido mujer, el solo hecho de haber nacido hombre, es dignidad completa. Tiene dignidad completa porque no fue un accidente, fue programado por Dios. Fue programado por Dios. Ese óvulo que espera, ese esperma y ese esperma que llega, ese que llegó ahí no era el más fuerte, fue el que Dios llevó hasta allá. Puede ser el más débil de todos, pero Dios lo llevó allá. Y parece que últimamente están llegando los más débiles porque están naciendo una generación más débil y floja, para que se cumplan estos tiempos lo que debe cumplirse. Pero eso no es parte del óvulo ni del esperma, es parte de la educación que les estamos dando. Y lamentablemente en este sistema ya los hijos no los dejamos hacer nada, no les enseñamos el trabajo desde pequeños, no les enseñamos a ser hombres y mujeres desde pequeños. Y tenemos que enseñarlos, porque es dignidad. Ahora, no fue un accidente, fue planeado por Dios y tenía un propósito. Tenía un propósito. Y uno tiene que sembrar ese propósito en el niño de que está en el vientre. ¿Cuál es? Que glorifique a Dios, reproduciéndose y multiplicándose. ¿O no es así? Esa es la bendición que Dios le dio a los primeros hombres y es la bendición que Dios tiene para los demás. Actúen según lo que son, varón y hembra, multiplíquense, pero dentro del hogar. Porque recuerde que el orden y la bendición no fue dado a novios. No fue dado a niños ni a jóvenes, fue dado a una pareja. A un hombre que había tomado a una mujer la cual Dios se la dio. Un hombre que había aceptado a una mujer como carne de su carne, hueso de sus huesos, y le dijo, y aquí en adelante será llamada varona, porque del varón fuiste tomada. Y es maravilloso entender esos principios, hermanos, porque no fue un accidente, fue planeado por Dios, tenía un propósito divino. Fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen. Ahora es interesante ese principio. Uno puede enseñar a los hijos a ser padres, pero no los enseña a ser administradores. Es fracaso. Las dos cosas deben aprender al mismo tiempo. Enseñarles a ser padres, a ser hombre y mujer para ser administradores. Y la mayoría de los muchachos hoy en día no nos estamos preparando para administrar. De hecho, la mayoría son desordenados, hermanos. Y nosotros les consentimos el desorden. Y es pecado, hermano. Es pecado.
Desde que nacen. Es decir, desde que nacen, Dios a los niños les da el privilegio de nacer con un horario estipulado más o menos para comer, ¿cierto? ¿Cada cuánto más o menos por mínimo come un niño? 2 horas, por mínimo cada 2 horas. Algunos a las 3 y otros a las 4, pero a ese horario hay que tener. Y en las noches hay que irles recortando esos horarios hacia que aprendan a estar 8 horas dormidos. Y que se levanten tempranito a desayunar. Está bien. Porque ellos nacen con el horario de 2 horas, pero si no se les enseña, cada 2 horas en la noche los está levantando. Y tenemos, hermanos, que mirar realmente cómo hacer las cosas. Hermanos, qué maravilloso es aprender según las Escrituras. En el 1.28, cuando les dice los bendice, porque es la dignidad. Le da dignidad por crearlos y le da dignidad por darles mandato. ¿Saben, hermanos, que es uno de los problemas serios que tenemos nosotros? Que nosotros no le damos dignidad a los hijos. Porque no les damos responsabilidad. Todo hijo que no tiene responsabilidad es un hijo que no se le da dignidad. Lo primero que Dios hizo cuando hizo al hombre fue darle responsabilidad. Usted no puede dejar que su hijo haga lo que quiera. Tiene que enseñarle a hacer lo correcto. No puede dejarlo que haga desorden. Tiene que enseñarle a hacer orden. Porque en las casas el desorden es tarea y trabajo de los niños. Y el orden es trabajo de mamá. Porque a veces mi papá ayuda. Mi papá le ayuda a hacer desorden al hijo. Y se paran los dos y dejan el desorden para que mamá lo recoja. Y en esta cultura tan perversa, la casa es asunto de mujeres, ¿cierto? Y no es así. No es así. Hijo desordenado, padres que estamos fracasando en la responsabilidad de enseñarles a ser administradores. ¿Se concibe una mujer desordenada en la Biblia? No. ¿Se concibe en la Biblia una mujer tosca, ordinaria y con músculos? ¿Se concibe? No. No se concibe así. Se concibe suave, afable, apacible, femenina, pero no floja. No floja. Responsable, dedicada, trabajadora. ¿Se concibe una mujer que esté levantando camas y moviéndolas de uno para otro? No. Eso es trabajo de varones. ¿Pero se concibe un varón tendiendo una cama? ¿Se concibe un varón lavando un baño? ¿Se concibe un varón haciendo comida? Sí, porque las responsabilidades fueron dadas a él. Y la mujer, la ayudante. La ayudante. Por eso, varón que no sepa hacer las cosas de la casa, descalifica como varón. Descalifica como representante de Cristo. Varón que esclavice a su esposa se descalifica como representante de Cristo. De hecho, se descalifica como creyente. Porque no es modelo de Cristo. Porque Cristo no vino para cargar a su esposa, vino para descargarla. Le dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Eso es parte del género, hermanos. Eso es parte del género en que Dios nos creó. Por eso Dios dice, pórtense como varones. Pero a las mujeres también les ordena portarse como damas. Como mujeres virtuosas. ¿Y de dónde se enseña eso? Pregunta, ¿eso es vida sexual? Sí, claro que sí. Todo lo que tenga que ver con el género es educación sexual. ¿Enseñarle a una niña a hacer comida es educación sexual? ¿Sí o no? Sí, claro. ¿Enseñarle a trabajar a un varón es educación sexual? Claro que sí. Es el género que Dios creó, varón y hembra. Varón y hembra los creó. Por eso es interesante en este texto donde le dice, en el versículo 28, los bendijo Dios y les dijo, fructifíquense y multiplíquense, porque Dios no quería que ellos dos se adueñaran de la tierra. Dios quería que ellos se multiplicaran, porque administrar la tierra para dos es muy difícil. Para millones es más fácil. De hecho, una casa para dos es complicado. Es mejor tener hijos, pero enseñarlos porque no se convierte en un grave problema. Por eso la Biblia manda a tener hijos. Y toda pareja
jamás debe casarse con el propósito de tener un hijo, a no ser que Dios le dé uno solo. Pero lo contrario, por mínimo hay que tener 2. Y a la mujer, por lo general, no se le concibe el privilegio de decir cuántos hijos va a tener. Eso es tarea del esposo. Pero el esposo tampoco se le concibe llenar a su mujer como un curi de hijos, porque es en mutuo acuerdo, porque son una sola carne. Pero por mínimo 2, por mínimo 2, por el mandato de tener hijos. Si Dios planifica la familia y no le da nada, confórmese. Y si quiere adoptar, puede hacerlo. Pero Dios no nos hizo para vivir en el egoísmo, sino para vivir dentro del amor y la buena administración. Por eso es interesante, fructifíquense y multiplíquense. El mandato es a usar el sexo para tener hijos, llenar la tierra. Pero dentro del hogar, hermano, dentro del hogar, hay que enseñarle a los hijos. Los hijos fuera del matrimonio son contados como hijos de fornicación. Solo los hijos que son tenidos dentro del hogar, constituidos, son declarados hijos naturales, como dice la sociedad. Porque es el plan de Dios, no es plan de Dios que ningún hijo nazca fuera del hogar. Por eso es interesante. Dios viene a una mujer que es virgen, pero está comprometida en matrimonio. Y tan pronto queda embarazada, Dios le ordena a José: tómala como esposo, porque tus hijos no van a nacer dentro de un hogar. Ahora, ¿por qué Dios permitió y decidió darle la orden a una mujer virgen y no a una mujer casada? Es interesante ese principio, ¿no? Si ninguna mujer virgen debe quedar embarazada, pero María quedó embarazada. Pero estaba comprometida en matrimonio. O sea, recuerde que el compromiso en Israel es tan serio como el matrimonio. El que ya está comprometido en matrimonio no puede echar para atrás por ninguna razón, hermano. El día que se compromete en matrimonio, ya es declarado marido y mujer delante de Dios. Por eso el matrimonio verdadero en Israel no empieza cuando el hombre y la mujer se unen. Ahí se culmina básicamente esa relación, pero empieza cuando se comprometen delante de Dios con papá y mamá. Pero era necesario, por el propósito bíblico, de que ni siquiera el conducto por donde Jesús iba a salir estuviese contaminado por varón. Por eso es interesante el principio en José. La toma como esposa, la recibe como esposa, pero no tiene relaciones sexuales con ella hasta que Jesús no nace. Eso se llama amor, hermano. Dormir con una mujer que toma como esposa, abrazarla, posiblemente dormir desnuditos los dos, pero controlado su corazón por amor a su Señor que venía en camino. Y solamente dice la Biblia, después que Jesús nació, José y María tuvieron relaciones sexuales. ¿Sabe por qué? Porque la sexualidad no es una necesidad matrimonial, es un placer matrimonial, que es distinto. La sexualidad no es una necesidad matrimonial. El sexo es una orden de Dios para hacer. Por eso algunos lo hacen y otros no lo quieren hacer, porque son rebeldes al cumplir la orden. Porque es un placer matrimonial, no es una necesidad matrimonial. Necesidad es comer, porque si no come, se muere. Necesidad es tomar líquido, porque si no se deshidrata. Necesidad es dormir, porque si no duerme, se muere. Pero si usted deja o deja de tener relaciones sexuales, no le pasa nada. Pero si eres un pervertido, su carne lo consume. ¿O no es así? Y por los siglos de los siglos vamos a comer, beber, pero no vamos a tener sexo. Porque es un placer de la carne. Y es un placer del matrimonio, pero no es una necesidad. No es una necesidad. Dios no la creó como necesidad. Por eso dio orden de usarla. Dio orden de usarla. El pecado fue el que desordenó todos estos deseos y hace que nosotros lo tomemos como una necesidad. No es una necesidad. Y es interesante ver en las parejas que cuando están solteros no hay cómo separarlos, pero cuando están casados es un problema unirlos. Toca rogarles, por favor, satisfaga a su marido, satisfaga a su mujer, porque violan el principio bíblico y es necesario entenderlo. Entonces, en el versículo 31, vamos al capítulo 1, versículo 31, porque tiene dignidad por ser creado, tiene dignidad el sexo porque es mandato de Dios y tiene dignidad por la aprobación que Dios le dio. En el versículo 31 dice: y vio Dios todo, escuchen, todo lo que había hecho.
ya había hecho el hombre y la mujer, ya lo había hecho hombre y mujer, ya. La creación estaba completa y el clima de la creación era la pareja. Y vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era ¿qué? Bueno en gran manera. Por eso ser hombre es bueno en gran manera, ser mujer es bueno en gran manera. Y usted tiene que sentirse privilegiado, privilegiada por ser lo que es. Porque eso no fue decisión de tus padres, ni fue decisión del esperma X o Y. Eso fue decisión del Dios Todopoderoso. Ahora usted y yo tenemos que ser formados en ese principio, pero con el temor de Dios. Porque usted puede formar una mujer, tremenda y bella mujer sin Dios. Y puede formar un varón, tremendo y excelente varón sin Dios. Y eso tampoco debe ser así. Tiene que ser formado según las Escrituras, con un propósito básico: darle la gloria a Dios sin importar lo que Dios decida con nosotros. Sin importar lo que Él decida con nosotros. Por eso es importante lo que dice el texto, versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho. Y aquí que era bueno, no solamente bueno, bueno en gran. Es interesante ese principio. Dios hizo en los 5 días la creación y dijo que era bueno. Pero cuando hizo al hombre y terminó, no solamente dijo que era bueno, dijo que era bueno en gran manera. Por eso ser hombre es bueno, ser mujer es bueno, pero estar casado es bueno en gran manera. Es bueno en gran manera. Por eso dice la Biblia que el que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Dios, la bondad en su máxima expresión. Y fue la tarde y la mañana, el día quinto. Dios aprobó la pareja, varón y hembra. Y hermanos, tenemos que cambiar nuestro chip, porque ya en nuestra sociedad, incluyendo la iglesia, ¿usted sabe que hay iglesias de homosexuales? Que hay pastores homosexuales, que hay pastoras lesbianas, y todo eso es aceptado ya en la sociedad. En la iglesia no se debe concebir ninguno bajo ese sistema, y ninguno que apruebe eso. Ninguno, hermanos. Porque Dios nos hizo varón y hembra. Que el gobierno nos eche a la prisión, nos vamos a la prisión, hermano, y ahora seguimos predicando lo mismo. Que el gobierno nos cobre multas, que las paguen los que puedan. Pero el principio bíblico sigue siendo el mismo y para nuestros hijos. Y ustedes y yo no tenemos que entender, porque si a nosotros nos toca difícil, a nuestros hijos peor. Y si nosotros no lo formamos desde el principio, bajo los principios bíblicos, van a terminar sirviendo este mundo a Satanás, van a terminar sirviéndole y aprobando lo que el mundo dice. Tenemos, hermanos, que estudiar las Escrituras para no ser insensibles y poder vivir en medio de un mundo lleno de maldad, pero santos, separados y consagrados a Dios. La Biblia dice en 1 Corintios, vamos un momentico allí, porque ese es un principio para nosotros como iglesia. En cuanto a todas las cosas inmundas y perversas y torcidas que se ven en este perverso y absurdo mundo. 1 Corintios capítulo 5, versículo 11, 12 y 13. Más bien escribí que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente o borracho, ladrón, con el tal ni aún comáis. Y a veces nosotros somos muy flexibles en soportar muchas de esas cosas en muchos hermanos, y Dios dice no. Con hermanos así ni siquiera la comida, ni siquiera la comida. En un desayuno, en un almuerzo aquí que hagamos un domingo, tendríamos que decirle a fulano de tal, decirle qué pena, pero hasta que usted no salga de este lugar no podremos almorzar. Y eso sería terrible hacerlo, ¿cierto? ¿Pero Dios lo ordena? Sí. Porque esto no es un club. Esto no es un club. Es la iglesia de Dios. Es la familia de Dios. No donde usted hace lo que quiere y lo que piensa, sino donde se hace lo que debe hacerse, lo correcto. Porque los hijos de Dios son hijos de luz, no hijos de tinieblas. Ahora mire lo que sigue diciendo el versículo 12. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? Porque nosotros hacemos juicio a los que están afuera, pero no hacemos juicio a los que están adentro. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque es nuestro trabajo. Algunos dicen, hermano, no me juzguen, pues la Biblia nos manda a juzgar. Lo que no nos manda es a condenar distinto, que es distinto. Hacer juicios para condenar, no.
Yo no puedo decirle a un homosexual, usted va para el infierno. No. Eso sería hacer juicio condenatorio. Pero sí tengo que mostrarle por la Biblia la maldad, la aberrancia, el pecado en que está. Y que si no conoce a Jesús, irá a la muerte y morirá en el infierno. Y que él no puede decir que es homosexual y decir que cree en Jesús. No puede. Como usted no puede decir que cree en Jesús y seguir siendo un borracho, un ladrón, un mentiroso. No puede. Un adúltero, un fornicario, no puede. Porque si alguno realmente está en Cristo, nueva criatura es. Y algunos van en el proceso. Algunos no han podido cambiar, pero se están esforzando. Hay que tener paciencia y llevarlos en el proceso. Pero el que es necio, rebelde, no hay que tenerlo ni siquiera como hermano. Por eso el versículo termina diciendo: los que están allá afuera, nosotros no nos corresponde juzgar el mundo. A nosotros nos corresponde evangelizar el mundo, no juzgarlo. Pero a nosotros nos corresponde juzgar la iglesia donde Dios nos ha puesto el rebaño. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Quiten a ese perverso de entre vosotros. Las leyes de este mundo son perversas. Hace 30 años atrás, 20 años atrás, me acuerdo, la policía, el ejército, no podía haber ningún homosexual allí. Hoy en día, los necesitan. Y es absurdo, porque cuando se corrompe la autoridad, se corrompe la sociedad. Cuando se corrompe la autoridad, se corrompe la sociedad. Por eso dice la Biblia, cuando gobiernan malos gobiernos, el pueblo sufre. Porque la bendición, la protección de una familia, de una iglesia, de un país, es la buena autoridad. Aquel que no cede al pecado, pero es misericordioso con el pecador en los procesos. Por eso, hermanos, terminamos con Hebreos 13:4, por favor. Donde Dios al final, en este maravilloso texto del libro de Hebreos, que es un maravilloso resumen y explicación del Antiguo Testamento, en el versículo 4, hablando de este principio, dice: honrosos sean todos el matrimonio, como Dios lo diseñó, varón y hembra. Hebreos 13:4. Honroso sea en todos. ¿En cuántos? En todos, hermanos. Y hay que enseñarlo desde la niñez. Honrosos sean todos el matrimonio y la cama pura. O sea, donde se acuesta un hombre con una mujer, de la manera que Dios lo ha establecido, para fructificarse, ni multiplicarse, ni disfrutar el privilegio de ser uno. Honrosos sean todos el matrimonio y la cama sin mancilla, sin contaminación, sin perversión, sin fornicación, sin adulterio, sin lascivia, sin manipulación, sin deseos pasionales, solo en obediencia a la Escritura. Pero los fornicarios y los adúlteros, Dios les hará juicio. Pero a los fornicarios y a los adúlteros, Dios les hará juicio. Hermano, que el Señor nos ayude a vivir dentro de los principios bíblicos y a educar a nuestros hijos, tal y como el Señor lo ordenó. La próxima clase estaremos hablando de esa responsabilidad de educar. Dios le bendiga.